alegría que estén con nosotros, amigos. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, y estos son nuestros titulares. Recaudan fondos en la Arquidiócesis Mexicana de Puebla para sostener a sacerdotes enfermos y ancianos. Papa Francisco pide a nuevos embajadores un diálogo fraterno, camino hacia la paz. Santo Padre presidió misa de inauguración de la 21ª Asamblea General de Cáritas Internacionalis. Iniciamos el noticiero con información desde México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín con información del aborto en México y de una importante recaudación de fondos para sacerdotes enfermos y ancianos. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde el Monumento a la Madre en la capital mexicana. Precisamente aquí mismo, hace unos días miles de mexicanos se manifestaron por políticas a favor de la vida. Recordemos que hace 12 años la Ciudad de México se convirtió en el primer estado del país en permitir el aborto antes de que se cumplan 12 semanas de gestación, sin importar las causas o motivos de las mujeres para recurrir a esta práctica. Según datos presentados por la Secretaría de Salud local, desde el 2007 a la fecha se han realizado 209.353 abortos. En otras noticias quiero informarles que la zona centro del país ha vivido días de muchísima contingencia ambiental debido a los incendios provocados por las altas temperaturas que se han registrado. Ante estos hechos, la Iglesia pidió apoyar esfuerzos para conservar el planeta. En ese sentido, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, donde está ubicada la ciudad más contaminada de América Latina, le pidió a sacerdotes y laicos unirse a los esfuerzos que las organizaciones civiles y eclesiales ya realizan para el cuidado del planeta. Por su parte, el cardenal Carlos Aguiar Retes bendijo y regaló árboles a los asistentes de una misa, denunciando que el modo y el estilo de vida de la sociedad están dañando gravemente a la tierra. En las grandes metrópolis como la nuestra, es urgente la toma de conciencia de todos los ciudadanos sobre la necesidad de una ecología integral. Debemos aprovechar los extraños y dañinos síntomas que hemos vivido en nuestra ciudad en los pasados días para generar dicha conciencia. Para finalizar, quiero contarles que organizados por la Fundación de la Previsión Social del Clero de la Arquidiócesis de Puebla, se llevó a cabo un evento de caridad donde se rifaron coches y demás premios. Los recursos captados en esta actividad se utilizarán para cubrir los gastos médicos de sacerdotes enfermos y como apoyo económico para quienes, por su edad, se han retirado del servicio sacerdotal. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Esta nota nos permite ver muy claramente las alternativas, justamente una cultura del egoísmo que llega a expresarse en el aborto justamente como parte de la vivencia desordenada de la propia sexualidad y por otro lado la cultura del cuidado, justamente de cuidar del ser humano por nacer y también de los sacerdotes que nos han servido toda una vida y que justamente es un deber de justicia elemental cuidar de ellos. Somos su familia en muchos casos, han renunciado a la propia familia y su familia debe encargarse de ellos también en su vejez. Así es, en la vejez de pronto los sacerdotes a veces están solos y ellos han dedicado toda su vida al servicio de los demás. Sí. Así que realmente es un muy buen gesto el de la Arquidiócesis de Puebla, el velar por los sacerdotes ancianos y esperamos que se pueda replicar en muchas partes. Y en una reciente audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco se dirigió a los nuevos embajadores acreditados ante la Santa Sede y los animó a un diálogo fraterno en camino hacia la paz. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco recibió en audiencia en la Sala Clementina del Vaticano a los nuevos embajadores no residentes acreditados ante la Santa Sede con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales. Entre ellos, destacan los representantes de Tailandia, Noruega, Etiopía y Nueva Zelanda. Durante su discurso, el Santo Padre defendió que la paz siempre es posible. Además, reconoció las diversas y positivas contribuciones que sus países aportan al bien común del mundo. En este sentido, habló sobre la gran responsabilidad de proteger a los más vulnerables. La urgente necesidad de estar atentos a los más pobres de nuestros ciudadanos es un claro deber que se expresa elocuentemente cuando, con respeto a la legítima diversidad, nos unimos para promover su desarrollo humano integral. Esta unión tiene un nombre concreto: fraternidad. Asimismo, el pontífice, refiriéndose a los desafíos mundiales que cada vez se hacen más complejos, aseguró que el diálogo, la comprensión,
la aceptación del otro y la convivencia entre los seres humanos contribuirán en gran medida a reducir muchos problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a las personas. Finalmente, el Papa Francisco les pidió a los nuevos embajadores que transmitan a sus respectivos jefes de Estado su estima personal y sus oraciones por ellos y por cada uno de los países a los cuales representan. Por otro lado, en una conferencia de prensa, el presidente de Cáritas Internationalis dio a conocer la temática de la 21ª Asamblea General de este organismo. Con motivo de la 21ª Asamblea General de Cáritas Internationalis, la cual inició sus trabajos en Roma el 22 de mayo, se ofreció una conferencia de prensa que contó con la participación del presidente de este organismo y arzobispo de Manila, Cardenal Luis Tagle, además del secretario general de Cáritas Internationalis, Michel Roy, y el vocero de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. En declaraciones a los medios, el cardenal Tagle destacó la importancia que le da el pontificado del Papa Francisco al trabajo que realiza Cáritas en el mundo. El hecho de que el Papa aceptara encontrarse con nosotros en 2 ocasiones, como lo es la misa de apertura y la audiencia, muestra cuánta importancia le da al servicio de la caridad como expresión de la palabra de Dios. Según se dio a conocer, la Asamblea General de Cáritas Internationalis girará en torno a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, buscando de ese modo fomentar el trabajo en conjunto para proteger el planeta. De acuerdo al arzobispo de Manila, el gran número de desplazados, la proliferación de los conflictos y el desastre medioambiental amenazan con sobrepasarnos a menos que actuemos juntos como una sola familia con una casa común. Al finalizar la conferencia de prensa, el cardenal Tagle pegó una fotografía de su abuelo, quien fue un niño migrante, en un enorme collage interactivo formado con varias fotos de distintos refugiados. Y hablando de la 21ª Asamblea General de Cáritas Internationalis, el Papa Francisco presidió la misa de inauguración de este gran encuentro. El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la misa de inauguración de la 21ª Asamblea General de Cáritas Internationalis, junto al presidente de este organismo, Cardenal Luis Antonio Tagle, y numerosos obispos y sacerdotes del mundo. En su homilía, el Santo Padre profundizó sobre el dilema al que se enfrentaron los discípulos de Jesús cuando los gentiles comenzaron a convertirse a la fe cristiana y destacó 3 elementos esenciales de la Iglesia en camino: la humildad de la escucha, el carisma del estar juntos y la valentía de la renuncia. Finalmente, el Papa Francisco manifestó que como católicos no estamos llamados a compromisos empresariales, sino a impulsos evangélicos, y agregó que el Señor quiere la conversión del corazón, que pasa a través de la renuncia. A continuación tendremos un análisis sobre el aborto y la lucha pro vida en Estados Unidos, a cargo de nuestro director Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en nuestros estudios. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en la sede de Así Prensa, desde donde producimos y emitimos el programa de EWTN Noticias. Estoy de visita acá y por eso me ven en el estudio, a diferencia de mi transmisión habitual que la hacemos vía Skype. En este caso, quería comentarles un tema muy importante referido al debate que se está dando en Estados Unidos respecto del aborto. Como saben ustedes, el aborto en Estados Unidos fue aprobado por una decisión judicial, es decir, no por una ley aprobada en el Congreso, sino por una decisión de la Corte Suprema, en la famosa decisión Roe contra Wade de 1973. La Corte Suprema está compuesta de tal manera actualmente que es posible que esta decisión sea revertida y, en consecuencia, que el aborto quede definido por cada uno de los 50 estados que forman parte de la Unión de los Estados Unidos. Y los estados más proabortistas, como Nueva York o California, por ejemplo, están corriendo para tratar de pasar las legislaciones más liberales, mientras que los estados más cristianos, de tradición más provida, como Alabama, donde se encuentra EWTN, han pasado leyes que restringen significativamente el aborto cuando no lo simplemente prohíben, ¿no?
con minúsculas excepciones. Entonces, esto ha llevado a que ustedes vean, porque ha trascendido el mundo de los Estados Unidos, que varias figuras de Hollywood que pretenden tener una autoridad moral que no tienen, porque son simplemente actores, como el comediante Jim Carrey, por ejemplo, canadiense, norteamericano, hayan comenzado a lanzar opiniones extremadamente violentas contra los pro vida. Y esto se ha revelado para los pro vida en Estados Unidos y que deja una lección muy importante para nuestro mundo hispanohablante, lo que realmente piensan los pro aborto respecto de la campaña de defensa de la vida. Y son dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Número uno, que para los que están a favor del aborto, el bebé no nacido no tiene absolutamente ningún derecho. Este es un tema del cuerpo de las mujeres, como si el bebé en el vientre de la madre fuera un apéndice, un riñón que se puede extirpar. Y en segundo lugar, tienen un auténtico odio a los pro vida. Por la manera como se han expresado, es obvio que no están deseando un diálogo civilizado. Y esto no es para que nosotros, especialmente los católicos, respondamos con la misma moneda, porque nosotros no lo hacemos. Como decía recientemente en un tuit, nos odian sabiendo lo que somos, no porque no saben quiénes somos, saben lo que somos y por eso nos odian. Y nosotros combatimos y rezamos por ellos. Porque, como decía el arzobispo Carlos Chaput de Filadelfia, el católico tiene un solo enemigo, que es el demonio. Todos los demás son adversarios, no enemigos. Y por eso rezamos por ellos, pero somos conscientes de lo que el otro bando quiere y nos preparamos para la batalla. Los dejo en compañía de mis colegas de EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Qué importante esa perspectiva desde el lugar de los hechos, como podríamos decir, justamente de la lucha por la vida en Estados Unidos. Hay una ola pro vida clarísima. La mitad de las mujeres estadounidenses se declaran pro vida. La mayoría de los jóvenes se declaran pro vida. Y sobre esta ola, justamente estamos viendo que se renuevan los congresos, se renuevan los gobernadores de los estados, se renueva la presidencia con una dirección claramente pro vida que se refleja justamente en la posibilidad de que estas leyes que protegen al niño, al ser humano por nacer, pasen justamente en los congresos, sean firmadas por los gobernadores, por el presidente y también tengan la oportunidad de llegar ante la Corte Suprema y revertir el nefasto fallo de Roe contra Wade. Y no podemos ser ingenuos, Eddie, en pensar que los pro aborto no saben el trabajo pro vida. Ellos son los más informados, siempre están pendientes de todas las cosas que hacemos, así que nosotros también tenemos que salir adelante, ser más astutos para poder seguir implementando y aprovechando esta ola pro vida para defender al niño por nacer. Absolutamente. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Conferencia Episcopal de Colombia fue sede del 6º Encuentro Nacional de Prácticas Administrativas. Y en España, 62 presos recibieron el sacramento de la confirmación en la cárcel. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos rápidamente hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada con información del 6º Encuentro de Prácticas Administrativas. Adelante, Lida. Hola amigos, hoy los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá, porque precisamente aquí en los últimos días se llevó a cabo el 6º Encuentro Nacional de Prácticas Administrativas, esta vez bajo el lema Desarrollo Humano, Desarrollo Administrativo. Fue un espacio de reflexión sobre aquellas prácticas que acompañan la obra evangelizadora de la Iglesia y en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país. El énfasis en este caso fue fortalecer el desarrollo humano para fortalecer también la cultura del encuentro desde este nivel.
Al encuentro fueron invitados expertos en materias administrativas, contables, tributarias, jurídicas, laborales, para abordar temas como el administrador y su cerebro en el siglo XXI, economía al servicio del carisma y la misión y satisfactores del desarrollo a escala humana y economía del bien común, entre otros. Para nosotros es muy importante la persona humana y aquellos que por diferentes vínculos con la Iglesia son colaboradores cercanos e inmediatos por sus competencias, por sus habilidades, por su experiencia, por sus responsabilidades en el manejo de la ciencia administrativa, financiera y contable. Luego tenemos que generar en esos colaboradores un desarrollo humano, una inteligencia emocional, una capacidad de interactuar de manera transparente, donde se refleje la corresponsabilidad con el ser y la misión de la Iglesia. En otras noticias, recientemente los rectores de seminarios y casas de formación religiosa en Colombia entregaron un mensaje muy especial a los seminaristas y a los encargados de estos procesos de formación relacionado con los retos que tiene la Iglesia para formar y entregar sacerdotes idóneos al país. En la misiva destacaron la importancia de la comunión y la animación de los equipos de formación religiosa y reiteraron su compromiso con la creación de procesos formativos. El pronunciamiento se dio como resultado de la semana de reflexión que desarrollaron los rectores de seminarios mayores en el marco de su encuentro anual en la ciudad de Medellín. Allí se anunció también la realización del 6º Congreso Nacional de Pastoral Vocacional como una oportunidad para comprender la integración de las distintas pastorales en el trabajo del cultivo y discernimiento de la vocación. Este congreso se llevará a cabo del 17 al 20 de junio. Esa experiencia pues las acompañamos desde el punto de vista de cómo enfrentar en este momento la tarea formativa ante el panorama difícil que estamos enfrentando por todo este tema de abusos de sacerdotes con hijos, todas estas realidades. Pero en últimas el mensaje muy lleno de optimismo, con un compromiso muy grande de parte de los rectores que tienen la tarea de la formación del clero colombiano, de asumir con mayor responsabilidad y exigencia la tarea del discernimiento vocacional inicial para empezar la formación en el seminario mayor y desde luego ajustar todas las etapas formativas y toda la tarea formativa del seminario a estas nuevas exigencias con un serio y profundo acompañamiento desde la dimensión espiritual y desde luego la formación académica en los seminarios. Isabel, Eddie y estimados televidentes, esta es por ahora la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Y en otras informaciones, Monseñor Sebastián Chico realizó su primera celebración como obispo auxiliar de Cartagena, Murcia, en España, administrando la confirmación a 62 presos de la cárcel del Centro Penitenciario Murcia II. Hace unos días, Monseñor Sebastián Chico realizó su primera celebración como obispo auxiliar de Cartagena, Murcia, en España, y que consistió en administrar la confirmación a 62 presos del Centro Penitenciario Murcia II en la localidad de Campos del Río. Durante su homilía, el prelado alentó a los jóvenes a no perder la esperanza, enfatizándoles que su vida no la marcan las equivocaciones, sino sus sueños. Según informó la diócesis, los reclusos dedicaron una oración tipo rap al obispo auxiliar de Cartagena, Murcia, y le ofrecieron algunos regalos en muestra de agradecimiento por elegir este centro penitenciario como su primer destino para administrar el sacramento de la confirmación tras ser nombrado prelado. Ahora nos vamos hasta el Perú, donde la imposición del enfoque de género o ideología de género en el Currículo Nacional de Educación Básica continúa desatando gran polémica en el país, ya que podría tener preocupantes consecuencias en el desarrollo de los niños. Para hablarnos sobre esta situación está con nosotros Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias.
Muchas gracias y un saludo desde aquí a todos los amigos que nos siguen a través de este importante programa de noticias. Monseñor, usted que se ha expresado abiertamente en contra de la imposición del enfoque de género en las escuelas peruanas y que por ello ha sido criticado en los medios locales, ¿qué consecuencias cree que tendrán esos textos escolares con enfoque de género? Bueno, como lo hemos dicho muchas veces, en realidad lo que quieren llamar enfoque de género no es otra cosa que la imposición de una ideología contraria a la naturaleza humana y que tiene por finalidad, por un lado, hipersexualizar a nuestros niños y a nuestros adolescentes y al mismo tiempo imponerles un pensamiento que no responde a la realidad de las cosas y en consecuencia puede pervertir la comprensión de los niños sobre lo que es la naturaleza humana. Frente a este panorama, ¿qué medidas cree usted que debe seguir tomando la Iglesia? Bueno, nosotros como Iglesia nos hemos pronunciado tanto desde la Conferencia Episcopal, siguiendo por supuesto el magisterio del Papa Francisco, que ha dicho en repetidas oportunidades que se trata de una colonización ideológica, y también ha dicho que es un crimen enseñar este tipo de teorías a los niños y en consecuencia, repito, siguiendo el magisterio del Papa Francisco, nos hemos pronunciado todos los obispos del Perú en comunicados conjuntos y diversos obispos, cada uno desde su propia sede. Creo que debemos seguir trabajando en esto, diciendo la verdad y sobre todo que se respete también la libertad religiosa. La libertad religiosa no es solamente libertad de culto, sino también es el derecho humano fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a su propia fe y a las creencias morales que de ellas se derivan. Finalmente sabemos que usted también se ha pronunciado sobre la despenalización del aborto, un tema que también continúa en debate en varios países. Desde su punto de vista, ¿cómo ve la situación pro vida en el Perú? Venimos trabajando ya desde hace largo tiempo aquí en nuestra diócesis de Arequipa y en otras diócesis del Perú. Acordémonos que Lima, hasta el año pasado, su gran marcha por la vida llegó el año pasado a tener más de 700.000 personas. Nosotros en Arequipa tenemos en promedio 180.000 personas por año, que son cerca del 18% o más de la población de la ciudad que sale a las calles a celebrar. Nosotros no hacemos una marcha, sino un corso por la vida, es una celebración festiva a favor de la vida y la familia. Y lo mismo se hace en otras partes del Perú, en Piura, en Cusco, en Trujillo, en Tacna, en La Selva, en Moyobamba, etc. Entonces, gracias a estas manifestaciones y al trabajo que venimos realizando también en la formación de los padres de familia, de los niños, en los colegios, nosotros tenemos en Arequipa un curso para jóvenes pro vida que lo damos todos los años y cada año son más jóvenes. Damos estos cursos también en parroquias, en colegios, también a nivel de gremios profesionales, instituciones públicas y privadas. Entonces yo creo que con todo este ambiente, y de hecho las encuestas lo ponen de manifiesto, todavía la gran mayoría de peruanos están en contra del aborto, como también están en contra del denominado matrimonio gay o la adopción de niños por partes de parejas homosexuales. Monseñor Javier del Río, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias también a ustedes y muchas felicitaciones por el trabajo que realizan. Gracias, Monseñor del Río, nuevamente por estar con nosotros. Qué importante justamente un obispo que vive ante Dios y no ante el comentario de los periodistas, porque verdaderamente, seamos sinceros, si alguien quiere buena prensa, que no sea obispo. Porque lo que tendrá entonces es que se convertirá en un cómplice, al menos silencioso, de estas campañas anti-vida y anti-familia. Necesitamos obispos justamente que sean pastores y protejan a la familia y a los niños por nacer. Por otro lado, vemos justamente esta marcha que se ha organizado hoy día en el Perú, Con mis hijos no te metas, liderada principalmente por evangélicos. Y uno se pregunta, ¿dónde está el liderazgo episcopal para este tipo de manifestaciones masivas? ¿Qué le estamos diciendo a los evangélicos, a nuestros hermanos separados, si decimos que la familia no es una prioridad y que no queremos complicarnos mediáticamente con ese tema? Realmente la figura de Monseñor Javier del Río es importante porque es un obispo que no tiene ese miedo y que en realidad por muchos medios ha estado hablando de la ideología de género y el peligro que esta conlleva, y no tiene miedo a hablar de esto, a hablar de temas como el aborto, que a veces los obispos pues
si se quedan callados, lamentablemente, o que nosotros también nos quedamos callados y que todos como iglesia tenemos que salir. Realmente en el Perú, pues también edifica esta actitud de los evangélicos, el salir a la calle también a decir con mis hijos, no te metas. Nosotros, los padres de familia, somos quienes tenemos que educarlos y somos responsables de esos pequeños. Gracias. Por otro lado, durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. Pero, ¿por qué se da esto? En el siguiente video, preparado por Así Prensa, encontramos algunas razones. Veamos. Y justamente hablando del mes de la Virgen, este 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, el Papa publicó un tuit en su cuenta @pontifex_es en el que se lee: María es una mujer que camina con delicadeza y ternura de madre, desata todos los nudos de los muchos problemas que generamos y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tempestades. #María Auxiliadora. Verdaderamente los hombres hemos hecho las cosas mucho más complicadas de lo que Dios quería, pero qué consolador saber que ahí está María justamente como madre, ayudándonos a desatar esos nudos y como nuestro auxilio en toda situación. Y terminamos este mes de mayo a lo grande con la fiesta de María Auxiliadora y acompañando también pues a todos los devotos de María Auxiliadora, especialmente a los salesianos que también pues celebran ahí su día y le hacen gran fiesta a la Virgen María. Como debe ser. Amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden encontrarnos en las redes sociales y en nuestra página web ewtnnoticias.com. Hasta pronto.